señoras y señores, vamos a empezar, autoridades, vamos a empezar a la presentación de un libro sobre Miguel de Cervantes. Nunca mejor dicho, en el Día del Libro, pues una presentación, Amigos de Écija, con su nueva directiva, presenta este libro de una persona que fue, como le pasa al señor el autor del libro, y a mí llegamos aquí a Écija sin ser ecijano y nos quedamos aquí, alguno de ellos, él se fue. Esto es importante hacer constar que la presencia de un autor como Cervantes en nuestra ciudad es un revulsivo que hasta hoy día no hemos llegado a marcarlo tan fuerte. Quizás una fuente en la entrada, una placa en la biblioteca, pero en el fondo Cervantes tiene una serie de vivencias aquí y estas son las vivencias que Paco, en forma de una novela de los Picarán, lo va a llevar. Estas vivencias, quizás algunas de ellas serán después reflejos en esas obras como fue El Quijote. Y yo voy a ser muy breve porque el tiempo con el tema de la pandemia y los horarios no afecta. Entonces ya les voy a hablar, lo único aquí, el compañero Ceferino, amigo también de la Asociación Amigos de Écija y profesor de Lengua y Literatura como el autor del libro, pues nos va a introducir la figura de este jienense que ya es cijano por el tiempo que lleva entre nosotros. Muy bien. Muchas gracias, Luis. Señor concejal de Cultura, señor presidente de la Asociación Amigos de Écija, querido Paco, señoras y señores, muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Bienvenidos a este acto de presentación de un nuevo libro de Francisco Martínez Calle. Sin duda, un hombre para los demás que lleva desde 1970 pues más de 50 años. Está celebrando sus bodas de oro de su estancia en Écija, un ecijano de adopción. Tenemos pensado proyectar unas imágenes que fuesen acompañando mis palabras y ya posteriormente le pasaré a los compañeros, muchas gracias también a todos aquellos que nos ven por televisión, las imágenes por si quieren recogerlas en la maquetación de esta presentación. Es un día importante, como decía Luis, es el Día del Libro, el Día Internacional del Libro, y como decía Miguel de Cervantes, el que lee mucho y anda mucho, sabe mucho y ve mucho. Y Paco Martínez Calle es un ejemplo de hombre viajero que voy a presentar en primer lugar, aunque todos ustedes lo conocen de sobra. Es una persona que nace en Bejíjar en 1949 y a lo largo de su trayectoria, tiene ya 72 años, como digo, pues ha ido siendo lo que su abuelo Francisco, en cierto modo, le insistía: tú tienes que ser maestro, tú tienes que ser maestro. Hay en su trayectoria vital, en su trayectoria también literaria, tres grandes etapas. Una primera etapa que acontece entre 1949 y 1961 y que transcurre en Bejíjar. Luego, nuestro amigo Paco se va a estudiar a Úbeda y allí pues está con la Compañía de Jesús, con los jesuitas, un tiempo considerable, se hace maestro y posteriormente viajará, una vez que ya obtiene su título, ya como maestro se va a Aranjuez, está allí un año, entre 1969 y 1970, luego vendrá aquí a Écija, concretamente en septiembre de 1970, en un tren que tenía aquí preparado para que ustedes lo vieran, muy similar al que el propio Luis Lapuente me decía que también cogió el camino de la ciudad. Y desde entonces, pues fíjense, 22 años estuvo como profesor de SAFA, fue socio fundador también de esta propia asociación Amigos de Écija. Tras pasar allí en Aranjuez, como digo, un año, 22 en la SAFA, pasó después a su etapa política entre 1987 y 1995. Fue concejal también y además estuvo bajo las órdenes, digamos, en el equipo de gobierno del padre de nuestro concejal de Cultura, el llorado y siempre recordado Fernando Martínez. Además, estuvo en San Fulgencio 2 años, entre 1992 y 1994. Ya fue, fíjense cómo ha ido evolucionando desde alumno, SAFA, criado en la Compañía de Jesús, entre comillas, a maestro, luego a profesor, a licenciado, y hoy tenemos aquí a un doctor
en filología, escritor, profesor y además reciente presidente bien elegido de la Asociación Cultural Amigos de Écija. Como ven, en su trayectoria está la vocación docente de manera omnipresente. Estuvo además, después de su estancia, como digo, en el San Fulgencio, 15 años trabajando como profesor en el IES Luis de Guevara entre 1994 y 2009, y además eso lo fue compaginando con su estancia como director, incluso como profesor en la UNED, 23 años como profesor de la UNED. Son hitos en su camino que realmente no deben hacernos olvidar también su trayectoria como hombre. Está casado con Carmen, tiene 3 hijos, Antonio, Carmen y Anabel, tiene 5 nietos y el libro que le presentamos, si se fijan en las primeras páginas, está dedicado a sus 5 nietos. Forma parte, como él sabe, de una trilogía cervantina que contiene 3 libros, Cartas apócrifas a Sancho Panza, Cartas apócrifas a Don Quijote y este que le presentamos hoy, que es El comisario de la Armada. Realmente el libro no debería pasar desapercibido en la ciudad de Écija, porque pertenece a lo que se denomina un nuevo cervantismo, porque él trata de recuperar al hombre, no al personaje de Cervantes, ni siquiera al mito, sino al hombre, que es el nuevo cervantismo écijano, como he tenido la ocasión de publicar hace unos días en el portal temático de Ciberécija. Realmente con Marina Martín Ojeda hablamos de el nuevo cervantismo écijano, que apuesta por conocer mejor, no ya, como digo, el personaje de Cervantes que aparece en el prólogo del Quijote, en el prólogo de las novelas ejemplares, el personaje que hacen también de Cervantes no solo los principales cervantistas a lo largo de la historia, el Cervantes soldado, el Cervantes también icono, símbolo de un país, sino que ya se convierte en mito, sino el hombre de Cervantes es el que aparece recogido en la obra que hoy les presentamos. Voy a pasar diferentes imágenes que tenía preparadas para que ustedes vieran las diferentes etapas, incluso tenía pensado destacar también su legado como político, porque han sido muchos años dedicados a la ciudad de Écija. Es un hombre, decía al principio, para los demás, competente, compasivo, realmente una persona que es solidario, no le duelen prendas de dedicar su tiempo y su talento a la ciudad de Écija y también a su tierra natal, a Bejíjar, y durante su estancia, como digo, como concejal de Cultura, como persona dedicada a la vida pública, yo creo que se pueden destacar 2 grandes aportaciones de su legado político. Por una parte, el que en Écija tengamos un conservatorio elemental de música, Fray Juan Bermudo, y por la otra, a la que antes me referí, que fuese el principal promotor y, de alguna forma, el padre fundador, diríamos, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, aquí, en Écija, a través de su aula universitaria de la UNED. Écija tiene realmente una deuda de gratitud contraída con Francisco, porque además son múltiples los artículos periodísticos que ha ido publicando en diversas revistas, aparte de sus programas de televisión, como El valor de los libros, donde abordó los escritores vivos écijanos recientes, los escritores también clásicos españoles, y realmente su presencia es muy activa. Hace apenas unos días, me comentaban los bachilleres que hoy nos acompañan aquí, estuvo presentando ya un libro sobre la cirugía. Hace tan solo unos días estuvo colaborando en el marco del 90 aniversario de la Segunda República, estuvo conmemorando y haciendo un homenaje al gran poeta sevillano Antonio Machado. Y constantemente ustedes probablemente lo vean con Rafael Cortés, nuestro principal youtuber e influencer écijano, conversando acerca de maestros, de maestras y de figuras importantes de nuestra ciudad, sobre écijanos de oro. Es el 9º presidente de Amigos de Écija y realmente tiene ya muchísimos libros publicados, no solo de su tierra natal, de Bejíjar, ha hablado de las peculiaridades del habla de Bejíjar, sino que también ha hablado del léxico écijano. Es una gran obra, la del léxico écijano, y, por ejemplo, hay una palabra que aparece en este libro de estudio del léxico écijano, que es pirujoso, que es palabra, dice el autor en el libro que le presentamos, muy écijana, que quiere decir delicado, refinado, meticuloso. En la página 55, si tienen ustedes el libro en la mano, pueden comprobar cómo ahí figura, además, un rasgo propio de Cervantes, que es la preocupación por el origen de las palabras. Dentro de una palabra hay un trozo de historia.
Y esta palabra que aparece en su novela apareció antes con antelación en su libro Estudios del léxico écijano, cuando define la palabra como meticuloso, excesivamente comedido o irresoluto. Realmente se pueden crear vasos comunicantes entre la obra publicada como filólogo y la obra publicada como escritor. Él no solo lector, no solo es consumidor, sino además es productor de literatura, que no es nada fácil en estos tiempos compaginar ambas vocaciones. También decíamos que recientemente publicó su libro sobre García Sánchez Badajoz como colaborador de la Real Academia de la Lengua de Ciencias, Real Academia de Ciencias, Bellas Artes y Buenas Letras Libres de Guevara. Es una persona muy activa, muy solidaria, ha publicado en el boletín de la Academia y ahora pues ha aportado de forma desinteresada su tiempo y su talento para poner en valor una figura literaria de primer orden que tanto influyó, por ejemplo, en Garcilaso de la Vega como García Sánchez de Badajoz, que, por cierto, influyó, por ejemplo, este poeta en el nacimiento de la tertulia poética écijana o montanar. Quisiera dedicarme sobre todo, durante los próximos minutos, a destacar la figura de Cervantes en Andalucía y en Écija, para después, ya para finalizar, centrar mi atención en la estructura, en el contenido, en el título, en los temas, en los motivos temáticos que tiene sobre todo este libro, que a mi modo de ver puede realizar una gran función pública, un servicio a la ciudad, dado que en él se contienen, como pueden ver en el díptico que les hemos entregado, dos rutas cervantinas desconocidas en esta ciudad. Porque esas dos rutas écijanas, yo desde aquí, aprovechando esta tribuna, interpelo a todas las guías turísticas de la ciudad para que en las diferentes rutas que van preparando, bien sobre los conventos, bien sobre las torres, bien sobre la gastronomía, bien sobre cualquier tema de nuestra ciudad, que incluyan en las diferentes calles e hitos que aparecen en los dos paseos literarios contenidos en esta novela, alusiones a Cervantes, porque en Andalucía existe una exposición itinerante de Cervantes en Andalucía, que ojalá venga pronto a Écija. Animo también a nuestro excelentísimo ayuntamiento, a través de Fernando, para que trate de tramitar la llegada a la ciudad de esos grandes paneles que hablan de Cervantes. Desde aquí se puede ver Cervantes en Cádiz, Cervantes en Huelva, Cervantes en Jaén, Cervantes en Sevilla, y se debería incluir este libro al menos en la visión de Cervantes dentro de Sevilla. Creo que el libro de Marina Martín Ojeda y la novela, el ensayo de Marina y la novela de Paco son complementarios y realmente podrían ayudar a poner en valor, una vez más, la figura de Cervantes en Écija, porque me consta, hablaba con Luis hace unos minutos y me comentaba que son más de 60 écijanos los que participaron en la Armada Invencible de Felipe II contra Inglaterra en 1588. Fueron muchos los écijanos, por consiguiente, que acompañaron en esta aventura a Miguel de Cervantes, que vino aquí en 1587, concretamente el 17 de septiembre, como comisario real de abastos, de cereales, de aceite, para recoger esos bastimentos que pudieran apoyar e impulsar a la Armada Invencible que Felipe II estaba organizando contra Inglaterra. Y que, como saben, aunque no se ganó esa batalla, fue muy favorable para España la paz que se firmó posteriormente. Pues bien, la huella de Cervantes en Andalucía es un hecho y realmente, si ustedes tienen ocasión de ver esta exposición, que debido a la pandemia se ha frenado su curso por nuestra comunidad autónoma, podrán comprobar cómo la presencia de Cervantes en Sevilla fue capital y Écija, una de las ciudades más importantes de esta campiña, de esta tierra, sin duda fue lugar estratégico que utilizó Cervantes para recabar todos esos datos que fue recogiendo y después afloraron, por supuesto, también lo decía antes nuestro vicepresidente Luis, en su obra inmortal Don Quijote de la Mancha. Y es que Cervantes en Écija, ustedes lo saben muy bien, tiene muchas huellas, desde ese vídeo que hizo Víctor Garrido con verbal visual por televisión, la huella de Cervantes en Écija, la fuente que tenemos, la propia calle Miguel de Cervantes, esa avenida que también ha estudiado nuestro amigo, con mayúscula, Juan Méndez Varo, el Instituto Cervantes, Repuestos Cervantes, o incluso una chirigota que hace pocos meses
En nuestro carnaval, cuando se podía ir sin mascarilla, interpretó diferentes coplillas sobre Cervantes en la ciudad de Écija y que pueden ver en YouTube. Se llamaba, sin duda alguna, no son molinos, sino torres, el nombre de esta chirigota. Además, tenemos aquí con nosotros alguna componente de esa chirigota. Son muchas, como digo, las presencias de Cervantes en Écija. Y, por supuesto, amigos de Écija, también lo decía Luis, ha colaborado desde el principio con la puesta en valor de esos legados que Cervantes ha ido dejando, bien con su firma, bien con esa placa, lo decíamos antes, en la entrada de la Biblioteca Pública Municipal hay una placa que gestionó y coordinó el propio Amigos de Écija, que también pone de manifiesto en la preocupación de la ciudad por rescatar siempre del olvido a Miguel de Cervantes. Y es que realmente lo maravilloso de los escritores, y Paco es uno de ellos, es que nos hacen memoria, no solo una memoria individual, sino también una memoria colectiva. Somos memoria y lenguaje. Lo que aprendemos lo guardamos en la memoria, de forma que solo se aprende realmente algo cuando se recuerda. Y aprender de la figura de Miguel de Cervantes, de su estancia en la ciudad, nos tienen que ayudar a ser mejores personas. Écija, como España, lo afirma el escritor Javier Gomá, podría ser mejor, más cívica, más urbana, si se asemejase más a Cervantes, si imitara más su ejemplo, si fuera más cervantina. Y yo quiero destacar esa exposición memorable que hizo el Ayuntamiento, hizo también este palacio, este museo arqueológico, de todos los escritos que tenemos en la ciudad de Cervantes. Una exposición magnífica, que recordar, en el 2016, y también yo creo que puede ser el motivo de ir recopilando todo el material que los diferentes escritores de la ciudad han ido produciendo sobre Cervantes. Ahora mismo se me ocurre el homenaje que le hizo nuestra presidenta de la Academia, Conchita Ortega, al propio Cervantes, teniendo en cuenta el soneto, lógicamente, que escribió Cervantes en la obra de Cristóbal Mosquera, dedicado a Álvaro de Bazán, que era también amigo y estuvo bajo sus órdenes en Lepanto, Miguel de Cervantes. Sería bueno que rescatáramos esa exposición. Yo la tengo aquí maquetada, se la voy a pasar también a Amigos de Écija, por si lo ve oportuno ponerlo en su página web, porque he ido recopilando las diferentes estancias que tuvo Cervantes en Écija. Tuvo desde 1587, como digo, que llegó aquí en septiembre, muy cerca de la Feria de San Mateo, como el propio escritor y autor de la obra, que llegó, si no me equivoco, un 20 de septiembre de 1970, y así empieza, curiosamente, la novela. Dice José Carlos Mayner que lo último que se escribe en un libro es el comienzo, porque determina toda la estructura de la obra. Y Cervantes, pues desde la Silla hasta Puerta Cerrada, realmente estuvo por diferentes lugares que pueden conformar esa ruta, como digo, esa ruta literaria, esa ruta cervantina, que todavía no tiene voz propia, pero me consta, porque yo he acompañado, o mejor dicho, he ido escuchando y aprendiendo de Eugenio Benjumea, de Mariri, de Mila Parrado, de Marivalle Hidalgo, que muchas veces son nuestras guías turísticas que les muestran nuestra ciudad a las personas que nos visitan y que realmente aportan con su sabiduría, con su saber biográfico, datos que realmente pueden estructurarse y sistematizarse gracias a la inmensa labor de investigación que ha hecho Paco en el libro que nos acompaña hoy, El comisario de la Armada. Bien, paso esta parte y ya me centro especialmente en la obra que nos ocupa, que es El comisario de la Armada. Aquí tenía varias imágenes de cómo se ha ido, como digo, tratando la figura de Cervantes como personaje. Él mismo se presenta en el Quijote como personaje, pero también han hecho de Cervantes un personaje los grandes escritores desde siglo XIX, con la generación de 98 especialmente, hasta nuestros días, hasta convertirlo en mito, tal y como apareció en la gran exposición que tuvo lugar en la Biblioteca Nacional de España. Pues bien, decía que Cervantes ha sido un soldado glorioso, ha sido un representante de la patria. No habría que irse muy lejos para destacar cómo en la guerra de Tetuán, fijaos, no pueden verlo, pero sí es verdad que hay numerosos cuadros, numerosos textos que muestran cómo se ha utilizado la figura de Cervantes como personaje hasta llegar a considerarse un mito. Pero hoy, en la actualidad, tal y como tuvimos ocasión de ver en la exposición de 2016, lo que interesa al cervantismo actual es el hombre, es esa voz que está detrás del Quijote
y que pasó desapercibida, que no pudo ser reconocida en vida, que murió pobre, que realmente era un genio, era una persona especialmente dotada porque andó mucho y leyó mucho. Y Paco se hace eco como gran cervantista, porque ya decía antes que ha dedicado su tiempo y su talento no solo a cuestiones de filología, sino también como narrador. Este libro supone una culminación de su trilogía dedicada primero a Sancho Panza, luego a Don Quijote y finalmente humanizando, esto me interesa mucho destacarlo esta tarde, humanizando la figura de Cervantes, ha conseguido que el lector que se acerque a su novela se aproxime a la voz del hombre, no a la voz del personaje que uno puede conocer leyendo los prólogos, como digo, de las novelas ejemplares, el prólogo del Quijote y otras publicaciones dispersas suyas como dramaturgo o como poeta, sino cuando uno se acerca a esa voz de un narrador omnipresente, omnisciente del Quijote, va descubriendo la personalidad creadora del que está detrás del narrador. Y esa voz es la del hombre Miguel de Cervantes Saavedra. El nuevo cervantismo apuesta por el hombre y lo que se van a encontrar en esta novela, que puede también reconocerse como novela histórica, pero realmente bastante verosímil, aunque incluye también ficción, como después veremos, es una obra que tiene varias intenciones comunicativas. A mi modo de ver, son 5 los propósitos que el autor tiene con la publicación de esta novela. Para empezar, apreciamos en esta obra la reivindicación de Cervantes hombre, que antes he comentado. Pero también hay un homenaje sentido y sincero de Francisco Martínez Calle al escritor, a Cervantes y a toda su obra. Están dispersas diferentes referencias, hay muchos intertextos en la obra que nos ocupa hoy y quisiera destacar también una tercera intención, que es una intención didáctica, pedagógica. Realmente se nota que el que escribe es un docente, es un maestro, es un profesor, y eso hace que elija como criado de Cervantes a Jeromo, un joven cijano que le muestra la ciudad, que le va acompañando por las diferentes calles de entonces y le va mostrando pues cómo era la ciudad y le va mostrando en diferentes lugares que nos sirven a nosotros, lectores del siglo XXI, para no solo conocer la Écija de Cervantes, sino también para conocernos mejor a nosotros mismos, porque hay mucho guiño de complicidad también con la actualidad en la obra que nos ocupa. Hay, por ejemplo, muchos refranes, hay también, y esto es muy propio de la voz del hombre Cervantes, numerosos consejos, numerosas pautas de comportamiento, y siempre hay esa modestia, esa naturalidad, esa espontaneidad, esa apuesta por lo sencillo, por lo claro, esa apuesta por lo justo, por el equilibrio, esa apuesta por el buen gusto, como Cervantes tenía entonces, y esa actitud ante la vida no ha pasado de moda, sigue siendo actual la figura de Cervantes. Y también yo quisiera destacar una cuarta intención del autor con la publicación de esta obra, que no es otra sino la de reconciliar la ciudad de Écija con Cervantes, al menos en la ficción. Si no puede ser una reconciliación con lo real, histórico, sí desde la ficción apuesta por una reconciliación de Écija que se resistía, lógicamente, a dar su trigo, a dar su aceite, a aportarle a Cervantes todo lo que pedía para apoyar a la Armada Invencible, y tuvo sus más y sus menos, y Cervantes sufrió, como es normal, en esta situación, puesto que tenía que buscar un equilibrio entre contentar a unos y a otros, y la Iglesia de entonces y la ciudad de entonces pues se lo puso difícil al comisario real de la Armada para llevar a cabo su misión. Y por último, yo quiero destacar una quinta intención, que no es otra que una intención estética. Realmente es producto de una ficción, hay una presencia consumada de la función poética del lenguaje, y ya verán ustedes cómo desde la claridad pues se apuesta muchísimo en un estilo realista, un estilo claro, ameno, cercano al lector de hoy día, pero al mismo tiempo muy bien documentado. Son múltiples los guiños de complicidad que tiene el autor con el lector de hoy día. Pasando al título, fíjense que es el comisario de la Armada. Es un sintagma nominal muy similar al Don Quijote, el hidalgo Don Quijote de la Mancha. Ese sintagma nominal tiene el cargo, que es el personaje, el comisario, la misión de Miguel de Cervantes y de la Armada. Pues bien,
Realmente son 30 capítulos los que contiene este librito y tiene una estructura lineal. Se van contando los acontecimientos conforme ocurren en la historia. No hay saltos al pasado, pero sí quisiera destacar, aparte de poner en valor, insisto, la ruta literaria que nos propone Paco, que es más que literaria, también es histórica, y que tienen en sus dípticos, tienen en la parte central del díptico una configuración de dos rutas cervantinas que las hace el propio Cervantes como personaje en la novela, pero también es, a mi modo de ver, un guiño de complicidad con la actualidad para que también nosotros nos atrevemos a hacerla de la mano de Jeromo, que no es otro sino el propio Francisco Martínez Calle, que se desdobla en Cervantes, pero también hay mucho de él en ese joven criado ecijano que tanto van, sin duda, Paco, a agradar a tus 5 nietos. Cuando vean ahí que Cervantes es el gran maestro, su abuelo, y Jeromo son ellos mismos, ¿no? Ahí hay una fusión, como se funde y se confunde la voz de Cervantes y la voz de Paco, que al fin y al cabo lo que es no es más que un intérprete de ese hombre, de esa voz que es Miguel de Cervantes. Y son muchos los temas que uno puede apreciar en esta novela, desde el conflicto entre la utopía y la realidad. Debido a su trabajo, entre los lugares que visitó, estuvo en la Silla del Cabildo, lugar en Puerta Cerrada, donde la Iglesia almacenaba provisiones, y que era una utopía que todos colaborasen para ayudar a la Armada Invencible. Y la realidad es que se encuentra con muchas dificultades. También está el tema de la amistad que se va fraguando, que se va realizando entre el propio Cervantes y Jeromo, es al mismo tiempo la amistad que nosotros, lectores, vamos contrayendo con Cervantes, como decía, para lograr esa reconciliación desde la ficción con la historia de Écija y Cervantes. Además, hay claramente un tema que apuesta por la docencia. Hay mucho guiño de complicidad, alusiones y críticas literarias, referencias literarias, intertextos, citas literarias también, incluso poemas que el propio Francisco incluye, bien puestos en el letrero de un mesón o bien puestos en boca de los principales autores contemporáneos de Cervantes. Cervantes es sin duda el protagonista y es un hombre íntegro, un hombre que se debate, como decía, entre ser fiel a las órdenes encomendadas para que actuase como comisario real de Abastos y comprensivo con las dificultades que tenía entonces Écija, pero no solo Écija. El libro no se circunscribe solo a Écija. En los 30 capítulos también nosotros como lectores podemos acompañar a Cervantes por otras ciudades de Sevilla o de Jaén. Incluso la propia Vejíjar, tierra natal de Francisco, aparece recogida y le aseguro que la descripción que se hacen de las ciudades es preciosa. Es también, como digo, un libro de turismo. Jeromo es el enlace de personajes porque no solo es el criado de Cervantes, actúa de mediador, de intermediario de Cervantes con otros muchos personajes y lugares de la ciudad de Écija. Realmente son más de 20 los personajes que pueblan la novela que les presentamos. Rufina, Bartolo, Sole, José, Lola, el juez de la audiencia, el consejero de Hacienda y proveedor de la Real Armada, el regidor del Ayuntamiento de Écija y muchos más, muchos. El tiempo es muy interesante como el tiempo externo, que abarca desde 1587 a 1596, en las últimas páginas del capítulo del libro, se articula muy bien porque permite olvidarse por un momento de que estamos en el Renacimiento y acompañar a Cervantes por las diferentes calles y casas de la ciudad de Écija, por la mañana, por la tarde, en un tiempo interno que no rechaza la vinculación de lo que se llama tiempo atmosférico. Cuando Cervantes tiene dificultades para realizar su misión como comisario, aparecen nubarrones en el horizonte, el cielo se cubre de nubes y parece que va a llover, que va a tener tormenta. Es como un presagio, como un sentimiento premonitorio de las dificultades que después va a tener. Y esto crea una atmósfera de tensión que permite adecuar el estado de ánimo de los personajes al tiempo atmosférico que les rodea. También quiero destacar los espacios de esta novela. Realmente son espacios metáfora. Hay espacios interiores, cerrados, y espacios abiertos, exteriores, que autentifican y dan veracidad. Hay una impresión de verdad en lo que se lee.
porque el saber biográfico de Paco realmente es impresionante. Se ha documentado y ha pasado muchas horas investigando para que los datos que aparezcan en la novela sean datos ciertos, que sitúan a los personajes, que proporcionan efectos simbólicos, que además consiguen con el narrador, es un narrador externo, en tercera persona, es un narrador omnisciente, que conoce el pasado, el futuro y el presente de los personajes, y que al mismo tiempo que narra, educa, al mismo tiempo que cuenta, enseña. Y esa intención de deleitar, de divertir deleitando, como decía Horacio, está muy presente en la intención estética de Paco. También yo quisiera destacar de su estilo algunos momentos en que utiliza lo que se llama estilo indirecto libre. Ustedes que son lectores conocen cómo la voz del narrador y la voz del personaje, cuando está muy bien trenzada esta técnica narrativa, se funden y se confunden. Así, por ejemplo, hay un momento en que el autor empieza a hablar consigo mismo, pero está contada esa conversación interior que mantiene Cervantes consigo mismo desde la tercera persona, utilizando, por ejemplo, el imperfecto indicativo o el condicional simple. De forma que el lector parece que está leyendo lo que cuenta el narrador, pero en realidad lo que está pasando es una corriente de conciencia que se llama estilo indirecto libre y que le permite identificarse con Cervantes desde su interior. Aquí, a mi modo de ver, Paco acierta plenamente porque por un momento parece que nosotros estamos escuchando al mismísimo Miguel de Cervantes desde su interior. Humanizas realmente a Cervantes. Lo hiciste con Cartas apócrifas a Sancho Panza, donde nos enseñaste al Sancho más humano. Lo volviste a hacer con Don Quijote, humanizando la figura del Quijote con esas cartas que tú mantienes con Don Quijote, viendo los pros y los contras de sus diferentes aventuras. Y a mi modo de ver, has conseguido, después de tantos años, desde la atalaya de 72 años, identificarte tanto con la figura de Cervantes, que no con el personaje, sino con el hombre, que has conseguido dotar a tu novela de un aliento creador muy próximo a lo que pudo ser esa voz interior, esa voz que solo se conoce por el que es gran lector de Cervantes, esa voz interior muy humana por la tesitura, por la encrucijada en que se encuentra de intereses creados de Miguel de Cervantes. Además, hay diálogos muy pedagógicos. Los nietos, que son también los lectores de Paco, tiene muchos nietos, muchos alumnos. Después de tantos años dedicados a la docencia, aquí tenemos también en esta mesa sentado un discípulo, un alumno que aprendió mucha sociodemocracia de la voz y de la palabra pedagógica de Francisco Martínez Calle. Entonces, esos diálogos pedagógicos son muy similares a los que mantiene Don Quijote y Sancho en la obra inmortal de Cervantes. Además, a mi modo de ver, también quisiera poner en valor los abundantes textos descriptivos. Las descripciones son muy frecuentes y las descripciones paralizan la historia, la ralentizan, la frenan y consiguen que el lector visualice la Écija de Cervantes, porque, por ejemplo, cuando salen de la Plaza Mayor y se van por la calle que hoy es Benito Mas y Prat, se acercan a lo que hoy es el Mercado de Abastos, pero nosotros no vemos el Mercado de Abastos, nosotros vemos el Colegio San Fulgencio de la Compañía de Jesús, y vamos caminando con Cervantes y con Jeromo, y vamos caminando hacia Santa Cruz, y vamos caminando viendo una riqueza patrimonial de primer nivel en la ciudad de Écija. Gracias, como digo, a las abundantes descripciones que están especialmente documentadas. Los capítulos son cortos, se leen la novela prácticamente en 1 hora y media o menos, son cortos, muy amenos, además se pueden leer sin problema, o bien de forma lineal o bien alterando el orden de la obra. El léxico además es muy cervantino, la palabra discreto abunda muchísimo. Ese equilibrio que el propio Cervantes muestra en su obra, siguiendo el magisterio de Juan de Valdés en su Diálogo de la Lengua, está muy presente en el estilo cervantino que tiene Paco a la hora de narrar la obra. Y además presenta múltiples rasgos de la novela moderna, puesto que la novela moderna se caracteriza, por supuesto, por el multiperspectivismo. Y esas diferentes perspectivas que nosotros vamos descubriendo como lectores de la manera de mirar la ciudad que tiene la jerarquía nobiliaria,
la clase política, la clase del pueblo, la propia figura de Cervantes, el propio Jeromo, quien aprende a leer, a escribir, a valorar los clásicos, también educa muchísimo al lector de hoy. En definitiva, ya para ir terminando, quiero llamar la atención sobre la importancia que tiene esta novela para poner en valor un nuevo cervantismo ecijano que toma a Cervantes como hombre y se va desprendiendo del personaje y del mito que, sin duda alguna, muchas veces nos dificulta, de nuevo en el siglo XXI, apreciar la hondura, la humanidad de ese hombre que andó mucho, que vio mucho, que leyó mucho y que, como Francisco Martínez Calle, y con esto termino, realmente leyó mucho. De verdad, muchísimas gracias por vuestra atención y felicito desde aquí de nuevo a Paco por esta novela que les invito a leer y a descubrir. Muchísimas gracias. Si se me permite, me gustaría quitarme la mascarilla porque mi voz ya cascada. Con la mascarilla pues apenas se oye, así quizá un poquito mejor. Bueno, he preparado también aquí unas líneas porque algo quería yo decir. En el fondo no es ni más ni menos que repetir de algún modo lo que ya ha dicho tan magníficamente bien Ceferino. Pero empecemos por el principio. Así que, dignísimas autoridades civiles, estimado colega, querida familia que anda allí al fondo, señoras y señores, al micrófono. Vaya en primer lugar mi profundo y sincero agradecimiento a los asistentes, porque si este acto tiene sentido es por todos ustedes. De no estar aquí, este acto sería un acto vacío, huero, inútil. En segundo lugar, mi agradecimiento a mi colega, al presentador, a Ceferino Aguilera, que verdaderamente es exhaustivo en tantísimas cosas buenas, tantísimas, ¿qué digo yo?, piropos como le echa a mi modesta persona, que es que de verdad no sé por dónde salir, imposible superarte. En fin, mi agradecimiento también quiero que quede constancia a la industria Pielini, la cual ha intervenido a que este libro salga a la luz. No sé si de no haber sido por esta empresa este libro hubiera salido. En fin, y ahora yo traigo aquí preparado, pero también para ser muy breve, unas reflexiones, una exposición breve, unas reflexiones en torno a la historia sobre una trilogía que tiene que ver con Cervantes y con su obra El Quijote. Con la aparición del comisario de la Armada, damos fin a la trilogía literaria concebida hace ya algunos años, destinada en primer lugar a homenajear la figura de Miguel de Cervantes, nacido en Alcalá de Henares, soldado pundonoroso, ejecutor de embargos, autor genial, famoso en el mundo entero y muerto muy pobre. Y en segundo lugar, con esta trilogía también homenajeamos, esa era mi intención, la aparición de la mejor novela escrita en lengua española, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, publicada en 1605 la primera parte y en 1615 la segunda, muy poco antes de la muerte del autor. Ese era mi propósito, crear una trilogía donde se hablara de Cervantes y de su obra. Primer paso, cartas apócrifas a Sancho Panza. Las cartas apócrifas a Sancho Panza fueron publicadas en 2008. Constituyen la primera parte de la citada trilogía y fueron escritas coincidiendo con la celebración del 4º centenario de la publicación de la primera parte del Quijote. En ellas se censura o se alaba, según el caso, el comportamiento de Sancho, unas veces diligente y otras remolón e interesado con respecto a su amo y señor Don Quijote de la Mancha. Además, el libro contiene un severo reproche al rústico escudero por sus continuas prevaricaciones lingüísticas, y eso me duele, y el uso frecuente de un léxico anticuado y malsonante.
En Cartas apócrifas a Sancho, la figura literaria del protagonista, Sancho Panza, se convierte en el manchego más humano, más realista, más crédulo, más desconfiado, más glotón, más simple y al mismo tiempo más agudo de cuantos han sido en el mundo de la ficción desde que surgiera la novela allá por el siglo XVI. En ella, Sancho, un villano porro y harto de ajos, bellaco y malicioso, torpe y discreto a partes iguales, con sus actuaciones imprevisibles es capaz de provocar tanto la ira de Don Quijote como de arrancarle, aunque solo a veces, hermosas palabras con las que pondera sus infinitos recursos. Así ocurre, por ejemplo, cuando Don Quijote, el bien llamado Caballero de los Leones, herido en su amor propio por la negativa de Sancho a azotarse con el fin de acabar con el encantamiento de Dulcinea, le dice de esta manera: «Oh malaventurado escudero, alma de cántaro, corazón de alcornoque, de entrañas guijeñas y apedernaladas, si te mandaran, ladrón de suellacaras, que te arrojaras de una alta torre al suelo, si te pidieran, enemigo del género humano, que te comieras una docena de sapos, 2 de lagartos y 3 de culebras, si te persuadieran para que mataras a tu mujer y a tus hijos con algún truculento alfanje, no fuera maravilla que te mostraras melindroso y esquivo, pero ponerte a recibir 3.300 azotes que no hay niño de la doctrina, por ruin que sea, que no se los lleve cada mes, era demasiado. Don Quijote quería salvar por encima de todo a la emperatriz de la Mancha, Dulcinea, pero a pesar de ser tan porro y tan rudo y tan elemental, sabe Sancho que no conviene tocar el asunto de los latigazos. Este Sancho Panza, astuto y rebelde, llegado el caso, además de un costal de refranes que ensarta sin ton ni son, todos lo sabéis, puede ser la viva representación de la inoportunidad a la hora de intervenir en una conversación. De ahí que Don Quijote en otro momento, harto, le dijera algo mohíno: «Ese hombre discreto, Sancho, no eres tú, porque no solo no eres buen callar, sino mal hablar y mal porfiar». Pero no siempre es así, porque si se lo propone, Sancho puede ser también discreto como el que más, y digno de ser gobernador no de una, sino de 1000 ínsulas, como demostró holgadamente en el episodio de la barataria, tal como le vaticinara el bueno de Don Quijote. «Buen natural tienes, Sancho, y sin el cual no hay ciencia que valga». Y es que, como muy bien dijera Dámaso Alonso en su aproximación al Quijote, el Sancho que conocemos, el que se nos mete por el alba a los lectores del Quijote, es un inmenso complejo de refranes, sentencias, agudezas, chistes, cuentecillos y, en una palabra, ciencia popular y tradicional que nos es conocida desde hace muchos siglos. Así pretendo que se acabe con las cartas apócrifas a Sancho Panza. Segundo paso en esta búsqueda de la trilogía, cartas apócrifas a Don Quijote. Las cartas apócrifas a Don Quijote, aparecidas en 2019, se escribieron con motivo de la conmemoración del 4º centenario de la publicación de la segunda parte del Quijote. Ahora, a diferencia de las anteriores, dirigidas a Sancho Panza, su contenido tiene que ver, las más de las veces, con el elogio a Don Quijote por su extremada valentía, pero en las que también cabe la censura, bien por su demasiada temeridad, bien por la indiferencia con que se muestra ante la desgracia de Sancho. Recuérdase aquel asunto del apaleamiento y del manteo y Don Quijote a lo suyo. Para mí tengo que si genial fue la creación de Sancho, no menos fue la de Don Quijote, ese loco entreverado de cuerdo, hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor,
que se hace caballero de la andante caballería y se dispone a jugarse la vida no solo para que impere el bien, sino para que también resplandezca la verdad. Así Don Quijote será genial en sus explicaciones a los cabreros, víctima inocente de la crueldad de los yangüeses. Menuda gente. Obsequioso con Maritornes, la prostituta de la venta, y en fin, siempre obsesionado con favorecer y asistir a los menesterosos y desvalidos de cualquier clase y condición. En definitiva, como también aseguraba Dámaso Alonso en la fuente antes citada, Don Quijote es el anhelo antiguo, es la creencia en un común ideal humano, es la fe de España, es la España auténtica, es la utopía, como decía hace un momento Ceferino. Por eso, tras su muerte por desabrimiento de la vida, Don Quijote muere por desabrimiento, porque la vida deja de tener sabor, deja de ser aliciente para seguir viviendo. Todos nos preguntamos, ¿qué será ahora de tanta viuda desamparada, de tanto huérfano desvalido, de tanta mujer maltratada y de tanto menesteroso abandonado a su mala suerte? ¿Quién hará a partir de ahora el mejor uso de los vocablos elegantes, de los razonamientos bien sazonados, de los elogios oportunos, del tratamiento más cortés, como lo hiciera el mal llamado caballero de la triste figura? En fin, descanse en buena hora don Alonso Quijano el Bueno y viva por siempre Don Quijote de la Mancha, locamente enamorado de la sin par Dulcinea del Toboso. Tercer y último paso, el comisario de la Armada. Por último, con el comisario de la Armada, la obra que hoy hemos presentado, se acaba la trilogía proyectada hace ya algunos años e irregularmente publicada, es cierto. El comisario de la Armada contiene, entre otras cosas, el relato novelado de la estancia de 6 años consecutivos de Cervantes en Écija, encargado de ejecutar por estas tierras los embargos de aceite y cereales destinados a la Armada Invencible, fletada por Felipe II contra la hereje Inglaterra durante los años 80 y siguientes del siglo XVI. El libro da cuenta de las causas por las que Cervantes es acusado en Écija en varias ocasiones por haber tomado más de lo debido en los embargos, por no pagar lo embargado, por actuar con morosidad cuando pagaba y hasta de su efímera estancia en prisión en Castro del Río en 1592. En la obra aparecen además varias de las rutas históricas que Cervantes recorrió mientras acopiaba el aceite y los cereales, pero también, junto a ellas, se da noticia de otras rutas ficticias sin otro propósito que dar gusto al autor de la novela, seguro de que así lo habría hecho el propio Cervantes de haber tenido el suficiente sosiego. Es el caso de la ruta por la provincia de Jaén, para que Cervantes se encontrase en la capital con el poeta sevillano Baltasar del Alcázar. En Begíjar, mi pueblo, un pueblo acogedor y olivarero, para ver su castillo y su palacio arzobispal. En Baeza, nido real de gavilanes, para saludar a su amigo Benavides, compañero en el cautiverio de Argel, y en Úbeda, para dialogar de poesía con San Juan de la Cruz, muy enfermo ya por entonces. Igualmente, la novela alberga las vivencias de dos personajes naturales de Écija que llegaron a confraternizar con Cervantes. Uno es Jeromo, joven mesonero, deseoso de saber, quien jamás olvidará al comisario. Y el otro es don Diego Vélez de Dueñas, padre de Luis Vélez de Guevara y abogado de postín en la ciudad, para quien el honor de las personas no se hallaba amasado en la sangre, como decía la nobleza, sino con las buenas obras, tal como gustaba decir a Don Quijote. No sé si debo decir también que dentro de los personajes, lo que pasa es que ligeramente camuflado, hay dos personas que viven, que son aproximadamente de mi edad, viven aquí en Écija y hay muchos detalles que hacen alusión a ellas. Lo que pasa es que no he querido ser más claro porque, bueno, ahí están, ellos lo saben
Quizá alguno hasta me esté escuchando. Y por último, el comisario de la Armada, como ya se ha dicho, contiene también mi decidida intención de rendir homenaje a Cervantes, autor en varios géneros, porque Cervantes, no se olvide, primero fue poeta, aunque sin demasiado éxito. Recuérdese aquello que decía él mismo: yo que siempre trabajo y me desvelo por parecer que tengo de poeta, la gracia que no quiso darme el cielo. Pero Cervantes no fue solo poeta, sino autor de numerosas obras dramáticas hechas al estilo clásico, con las que tampoco llegó a triunfar. Por entonces Lope de Vega, iniciado ya en otro modo de escribir el drama, según dejó constancia en su arte nuevo de hacer comedia, llegó a alzarse con la monarquía del teatro sin que nadie le igualara. Y Cervantes fue sobre todo novelista, terreno en el que brilló con luz propia ante el mundo entero desde que poco antes de morir logró terminar su obra cumbre, Don Quijote de la Mancha, en cuyo prólogo el propio Cervantes dice lo siguiente: yo he dado en Don Quijote pasatiempo al pecho melancólico y mohíno en cualquiera sazón, en todo tiempo. Efectivamente, el Quijote fue modelo de pasatiempo porque no creo yo que haya descripción más viva, más densa y peor intencionada en novela alguna que aquella con que Cervantes nos presenta a Juan Palomeque, todo un dechado de actividades delictivas y dueño de la venta, donde Don Quijote fue proclamado caballero de la andante caballería. Menudo sitio fue a elegir. Juan Palomeque se esforzaba, esto lo dice el Quijote, estas son palabras de don Miguel, Juan Palomeque se esforzaba en practicar la ligereza de pies y la sutileza de manos. Era también hacedor de tuertos, recuestador de viudas, continuamente solicitaba sus prestaciones, y deshacedor de doncellas. Además, solía engañar a los pupilos y finalmente era conocido por cuantas audiencias y tribunales había en toda España. No está mal. El Quijote fue modelo de pasatiempo por el mejor razonamiento planteado por escritor alguno, como fue el puesto en boca de Sancho, empeñado en justificar el deseo de no comer ni beber en presencia de otros comensales. Decía Sancho: y aún así, si he de decir la verdad, mucho mejor me sabe a mí lo que como en mi rincón sin melindres ni respetos, aunque sea pan y cebolla, que los gallipavos de otras mesas donde me sea forzoso mascar despacio, beber poco, limpiarme a menudo, no estornudar ni toser, si me viene en gana, ni hacer otras cosas que la soledad y la libertad traen consigo. Menos mal que no las menciona. Fue modelo, las otras cosas, fue modelo de pasatiempo, el Quijote, al proporcionarnos la infinita gracia y el desparpajo de aquella viuda hermosa, moza, liberal, rica y desenfadada, que se dirigió a un don nadie, el cual le afeaba su decisión de casarse con un mozo cuyas únicas prendas consistían en ser grande y rollizo. La viuda respondió así: vuestra merced, señor mío, está muy mal engañado y piensa muy a lo antiguo si cree que yo he escogido mal al elegir a dicho mozo, por idiota que le parezca, pues para lo que yo lo quiero, tanta filosofía sabe, o más que Aristóteles. Pero el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, como toda buena literatura, pretende además de entretener, enseñar al lector. Y si los fragmentos anteriores del Quijote nos han entretenido y nos han hecho sonreír, algunas sentencias tomadas de la segunda parte están llenas de profundas enseñanzas de las que siempre estamos todos necesitados. Unas cuantas, al azar. Primeramente, oh hijo, le dice Don Quijote a Sancho, has de temerle a Dios, porque en el temerle está la sabiduría, y siendo sabio no errarás nunca. Lo segundo, Sancho, has de poner los ojos en quién eres, procurando conocerte a ti mismo, que es lo más difícil del conocimiento que puede imaginarse. Haz gala, Sancho, de humildad y no desprecies a nadie y no
y no te desprecies al decir que vienes de hijo de labradores, y préciate más de ser humilde con virtud que de pecador y soberbio. No te ciegue la pasión propia, Sancho, en la causa ajena. Si alguna mujer hermosa viniera a pedirte justicia, Sancho, quita los ojos de sus lágrimas y tus oídos de su gemido. Sancho, al que has de castigar con obras, no lo trates mal con palabras. Y por último, al culpado que cayere debajo de tu jurisdicción, Sancho, muéstrate piadoso y clemente, porque más resplandece la misericordia que la justicia, sin desperdicio. Por fin llegamos a la despedida. Señoras y señores, ya es suficiente. Con esta trilogía, iniciada con Cartas Apócrifas en 2008, continuada con Cartas Apócrifas a Don Quijote en 2019 y rematada con El Comisario de la Armada, hoy 23 de abril, Día Internacional del Libro del año 2021, se ha completado mi propósito inicial, por lo que me siento muy complacido. Ahora solo cabe añadir aquello que también dijera Don Quijote a propósito de sus muchas y valerosas hazañas, no siempre exitosas. Bien podrán los encantadores, hermano Sancho, quitarme la aventura, pero el esfuerzo y el ánimo, eso les será cosa imposible. Muchas gracias. Ahora ya el señor concejal de Cultura cerrará el acto. Me voy a quitar también la mascarilla para que se me oiga mejor. Buenas tardes, presidente en funciones en este acto, amigo Luis de la Puente, querido Ceferino Aguilera, muchísimas gracias además por las palabras elogiosas que has tenido hacia mi padre. Creo que es una persona que todos tenemos en el recuerdo y en este caso no hablo como hijo, hablo como ciudadano. Gracias por esas palabras. Y querido amigo Paco, qué decir respecto a esta propuesta que nos traes hoy aquí, que completa un ciclo, una trilogía realmente interesante. Es un día además muy señalado, es el día del libro, es el día 23 de abril, en el que se conmemora no solo el día del libro, sino el día de la lectura, algo más que puramente el libro, porque son muchas las maneras de las que se puede manifestar o se puede expresar la literatura, no solo a través de algo, como es el libro, sino por muchos métodos y por muchas fórmulas, y más ahora en esta época de las nuevas tecnologías en la que estamos todos inmersos. Recuerdo, haciendo alusión a una frase que acaba de pronunciar el autor, citando al maestro, si eres sabio, no errarás. Recuerdo que cuando estudiaba Derecho, allá mediados de los años 80, un profesor que no era de Derecho romano, era de Derecho civil, Javier Moreno, era muy cerca de aquí, de Estepa, nos contó que un profesor que a su vez él había tenido, le dijo que era imposible alcanzar la sabiduría completa, pero que leyendo un solo libro, pero si había dos libros con los cuales podías aproximarte a lo que era la sabiduría completa, uno de ellos era el Digesto, que es el compendio de Derecho romano clásico, por su infinita concreción, su sensatez y lo complejo y lo grande que era en la solución de distintos problemas, y el otro era el Quijote. Decías que puedes ser completamente sabio si aspiras a serlo leyendo un solo libro, podías serlo leyendo el Quijote. Creo que es una figura crucial en nuestra historia, no solo desde el punto de vista literario, sino desde el punto de vista filosófico, humanista. Es la novela que creo que marca un punto de inflexión en la literatura universal, y conmemorarla como hacemos este día es algo muy, muy necesario, y más en tiempos en los que nos hemos visto relegados a no poder compartir este tipo de celebraciones de una manera presencial. Hemos tenido que hacerlo telemáticamente en el mejor de los casos, en muchos de ellos ni siquiera en eso, ¿no? Hoy,
con estas limitaciones, cumpliendo la normativa, cumpliendo las medidas, podemos darnos cita aquí y espero que el próximo 23 de abril de 2022 podamos hacerlo de una manera mucho más amplia, con un catálogo de actos desde la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Écija, en colaboración con las instituciones, con los agentes culturales, como Amigos de Écija, que tanto y también lleva colaborando con las administraciones públicas en sus 40 y tantos años ya de singladura, y con otras instituciones culturales de la ciudad. No me quiero extender, porque creo que las palabras de la magnífica presentación que ha hecho Ceferino, con esa intensidad que le caracteriza, si alguna vez presento un libro, le pediré a él que sea el maestro de ceremonia, porque es difícil encontrar a alguien que le ponga tanta pasión, lo digo con un poco de sorna, pero también él sabe que con muchísimo cariño y con toda la sinceridad, ¿no? Y por supuesto con compartir este acto con Paco, que yo, como Ceferino ha recordado, fui alumno de él allá por los años 70 en la SAFA. Es que además, abriendo la segunda obra de la trilogía, Cartas apócrifas a Sancho Panza, me veo con la sorpresa, la primera me veo que va dedicada, la segunda es a Quijote, la tercera es la que estamos presentando, a mis colegas Miguel Castaño, José Antonio Fernández Crespín y Juan Serrano, con motivo de su jubilación. Miguel y Juan fueron profes míos en la SAFA, y José Antonio también tuve con él una estrechísima relación por motivos que también fue concejal con mi padre, por motivos que todos conocéis. Entonces, la verdad es que ha sido un acto entrañable y un placer compartirlo con vosotros. Termino con una pequeña anécdota que escuchaba esta mañana en la radio, de manos de un compatriota, de un paisano, sevillano, al fin y al cabo compatriota, paisano, ilustre, como es Javier Aroca, creo que lo conoceréis, tuvo distintas responsabilidades en la Junta de Andalucía, es un humanista, es un antropólogo, es una persona, yo creo que muy referencial para lo que está ocurriendo ahora. Él decía, en referencia a los catalanes, que hoy celebran un día muy importante, bueno, es el Día de Castilla-León, que nunca nos acordamos, el Día de Aragón, felicidades a nuestros hermanos aragoneses y castellano-leoneses, pero es un día también muy importante en Cataluña y concretamente en Barcelona, como sabéis, ¿no? Él le decía a Àngels Barceló esta mañana en la tertulia de la SER, que qué bonito y qué exportable que es eso del beso, la flor y el libro de los catalanes, mucho más que otras costumbres absolutamente extrañas para nosotros, como son el Halloween y ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, me quedo con esa reflexión. Compartamos besos, compartamos libros y compartamos flores en un día tan señalado como hoy. Muchísimas gracias. Digamos, el acto, ¿no? Levantamos la sesión.